Hola amigas, amigos, bienvenidos a una más de este encuentro que hacemos los días sábados en nuestra querida página del Partido Humanista de Ovalle. Mi nombre es Nicolás Felipe Igmazó y la idea es empezar un poco a hablar de lo que es para los humanistas un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el tema del plebiscito. Todo esto comienza con el estallido social, con la gente en las calles, ganándose la posibilidad de que el gobierno revea sus políticas, un gobierno arrinconado, asustado, un expresidente como es Piñera, totalmente perdido, totalmente desesperado, hablando de guerra, de enemigos y demás, se vio en la obligación de mudar algunas cosas en la política. Utilizando a partidos cómplices como son la DC y otros más, lo que hizo el gobierno fue que urdió un plan para hacer de cuenta que las cosas cambien, pero que en realidad no cambien nada. Y el mal llamado Acuerdo de Paz y por la nueva Constitución, que la noche del 15 de noviembre se firmó en la Casa de la Moneda, fue realmente una experiencia, en el Congreso, perdón, se firmó, fue una experiencia de terror, casi pornográfica, por la forma en que se dio, el horario, 2, 3 de la mañana. En aquella reunión estaban presentes la presidenta del Partido Humanista y el secretario y el tesorero, Claudio Ojeda también, Catalina Manzoni y Claudio Ojeda, y ellos cuentan lo horroroso del tema, de la situación, el apuro que había, la desesperación de la derecha por lograr un acuerdo, y el Partido Humanista no firmó ningún tipo de acuerdo ese día. Se retiró de esa mesa realmente asustado de lo que se estaba planificando. Que finalmente ese acuerdo lo que hizo fue darle aire al presidente, porque digamos que para la hora de hablar del cambio de constitución, que ha pasado en muchos países de América Latina y del mundo, lo que se hace generalmente, cómo se ha hecho generalmente, es que desde los gobiernos surge la propuesta de cambio. Ha pasado en muchos países que un presidente hace campaña proponiendo, cuando llegue a ser presidente, si ustedes me eligen, vamos a cambiar la constitución. Y eso es lo que ocurre. La gente vota a ese presidente y ese presidente, vía decreto, lanza esta propuesta de cambio de constitución con diferentes modalidades que ahora le voy a explicar. La más común es que lo que se hace generalmente es que desde el gobierno nuevo se organizan en las comunidades, en las municipalidades o por temáticas cabildos, lugares donde la gente que quiera va a debatir, va a proponer nuevas formas de constitución. Bueno, aquí en Chile, a partir del estallido social, el 18 de octubre, esos cabildos, esas formas, se hicieron de manera automática. La gente solita se organizó de esa manera, sola. Se autorreguló y hubo cabildos por todo Chile. Aquí en Ovalle también había cabildos, donde la gente se organizaba, debatían, ponían temas, y la gente muy clarita. Los medios de comunicación, los primeros días de estallido, también estaban perdidos. Recuerdo haber visto algunos móviles donde los periodistas ponían el micrófono a la gente a ver qué opinaban, y la gente era clarísimo lo que quería, estaba súper clara la gente. Al segundo o tercer día que pasaba esa de que los mobileros ponían el micrófono, y la gente súper clara en lo que quería, no había uno que no supiera qué decir, o una, retiraron ese micrófono abierto. Y nunca más la gente común habló en televisión. Porque si seguía la gente hablando, era otra la situación. Este estallido, que fue un estallido que surgió de una propuesta no violenta, como hicieron los estudiantes en el método de saltarse para no pagar, eso que ellos hicieron es una protesta no violenta, que es la metodología que el Partido Humanista siempre tiene como acción en sus actividades. Nuestra forma de plantear la política es de la acción no violenta. Y cuando hablamos de no violencia, hablamos no solamente del acto físico, sino también el acto, el acto, el acto físico, el acto también económico, psicológico, el acto también, el acto, por ejemplo, social, el acto, por ejemplo, violencia religiosa, violencia también
en lo que tiene que ver con la familiar, ¿no es cierto? La violencia de género, la violencia ecológica. No es solo la violencia como una cosa física o la guerra, por ejemplo. Y también la violencia más difícil, que es la propia, la personal, la interna. Entonces, desde ahí es que nosotros vemos como metodología de acción y apoyamos todo lo que sea una huelga, que es una medida de acción no violenta, por ejemplo, un corte de calle, que es una medida de acción no violenta, y por supuesto ni hablar saltarse las vallas del subte para poder, del metro, para poder evitar el pago, que es un pago abusivo, y todo eso. A raíz de estos cabildos que la gente se dio automáticamente, espontáneamente y demás, lo que se hizo fue darse esta discusión, y el gobierno, viendo que esto avanzaba hacia una dirección muy interesante, es que urde este plan, que si los ex socios del Frente Amplio y demás no hubiesen firmado y se hubiesen retirado, como hizo el PH, el gobierno caía en 15 días. No tenía más aire Piñera. Con ese acuerdo se le dio aire. Y ese acuerdo que marcaba el tema de la paz, decía, en su primer artículo decía que a partir de que se firmaba eso, cesaban las violaciones a los derechos humanos que muchos carabineros habían hecho en esos días. Ese artículo nunca se cumplió, porque nunca hubo la policía nunca dejó de arrancar los ojos a la gente. Nunca se cumplió el primer artículo de ese acuerdo, entre comillas. Segunda cosa, ese acuerdo marcaba el organismo que iba a hacer este plebiscito, que era una convención constituyente. Una convención en el cual lo que iba a pasar era que el tema era arreglar, ver con la derecha cómo poder negociar una reunión, un evento, unos acuerdos políticos, y a raíz de eso, poder directamente dejar un marco donde, por ejemplo, no había hoja en blanco. Si no se llegaba a un acuerdo en esa convención de gente que iba a ser votada para esa propuesta, se volvía a lo que estaba antes, para que no sea esto eterno, no se prolongara mucho tiempo, primera cosa. Y segunda cosa, el tema de que los acuerdos firmados con otros países, los famosos TPP, no se podían tocar porque eran acuerdos con terceros. Entonces no era serio, según decían ellos, tocarlos, cambiarlos, modificarlos. Con esas manos atadas, así ese acuerdo le daba aire a Piñera y extinguía o ahogaba o callaba el grito de muchos y de muchas en las calles a partir de octubre en Chile. Luego vino la pandemia y entonces lo que había de movilización se terminó de culminar. Recuerdo que vino el verano, muchos se tomaron vacaciones, incluso los que marchaban, cosa insólita, la verdad, dejaron de marchar, no sé por qué. Y todos se decían, en marzo volvió la cosa, en marzo ¿qué va a pasar? Bueno, en marzo pasó la pandemia y el gobierno tuvo esa suerte. Así que el gobierno fue salvado dos veces. Uno, por ese acuerdo de paz que el PH no firmó, y segundo, por el virus y la pandemia y todo eso. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo se amarró este acuerdo y cómo este plebiscito que se va a hacer en octubre, creemos que se va a hacer en octubre, no va a cambiar las cosas. No va a cambiar nada. Va a ser una puesta en escena de que va a parecer que algo cambia. ¿Qué es lo que propone el PH? El PH propone lo siguiente. Nosotros lo que decimos es, ¿cómo está armado hoy la cosa? Hoy ustedes, todos, en octubre, van a ir a votar a candidatos surgidos de los partidos políticos, que van a poner sus candidatos, y usted va a poder elegir, me gusta A, me gusta B, me gusta C, va a poder votar, y esos elegidos van a armar esta nueva constitución, hecha ahora sí en democracia, ¿no? Muy bien. Nosotros lo que le PH le ponemos otra cosa. ¿Qué es la propuesta humanista? ¿Cuál es? La siguiente.
estos cabildos que se habían autoconvocado en todo el país, ellos deberían dar la discusión, ya sea por zonas barriales, por ejemplo, o sea por lo que tiene que ver con temáticas, porque puede estar el cabildo, por ejemplo, de la, no sé, de la Fray Jorge, que siempre cito esa zona porque es la que yo vivo, ¿no? Pero bueno, puede ser, por ejemplo, el plebiscito de los vecinos de la Fray Jorge, el cabildo de los vecinos, o puede ser, por ejemplo, un cabildo temático, el cabildo de los profesores, el cabildo de los médicos, el cabildo de los ambulantes, pueden ser por temáticas, el cabildo de los pymes, también puede ser así. Entonces, esos cabildos eligen a un vocero o vocera. A lo mejor eligen dos paritarios, uno y uno. También puede ser una opción. Esos voceros paritarios, uno y uno, se dan a nivel regional una gran convención de estos voceros elegidos en los cabildos. Y en esa convención de estos voceros y voceras se eligen quiénes van a conformar esta gran asamblea que va a cambiar la Constitución. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Fundamental. No hay que votar a ningún candidato. ¿Qué es eso de votar a un candidato que viene en paracaídas a decir yo tengo ideas geniales? No, no. Maestro, vaya a discutir con la gente en los cabildos. Haga un cabildo, organícese del debate, escucha a la gente. ¿Qué es esto de yo el candidato, votenme? No, no, no hay que votar nada ahí. Eso tiene que surgir de los mismos cabildos. Ahí la primera trampa. Esa es la primera trampa. Los candidatos no hay que votarlos de los que propongan los partidos políticos o quien sea, sino que tienen que surgir de la discusión cara a cara con la gente semana tras semana, por ejemplo. ¿Sí? Ahí gran primera trampa de esta asamblea, de esta propuesta de cambio de constitución, ¿sí? De esta convención constituyente que puede ser mixta, mitad diputados, senadores, mitad gente que no tiene ese cargo, o puede ser totalmente convencionalista sin diputados, sin senadores. Bueno, creemos que la gente va a votar a prueba y que va a votar por esa convención 100% de gente que no sean diputados, senadores, pero aún así igualmente esa gente va a ser elegida a través de los partidos políticos. Y acá hay un tema, que no va a estar, esa gente no va a surgir de la base, sino que viene todo armado de arriba para abajo, para otra vez imponer, pero ahora la derecha va a tener el mejor argumento del mundo. Esta constitución, que va a jugar a favor de los intereses de siempre, ya está hecha en democracia. ¿Quién la mueve por eso? Complicado, ¿no? Muy bien, una vez que estos cabildos, en la propuesta humanista seguimos, estos cabildos dan su veredicto y tienen ya por regiones a su gente de igualdad de cantidad de género, de proporción de pueblos indígenas, de inmigrantes, de la diversidad, la disidencia, todo el espectro debería estar cubierto en esas convenciones, porque a la hora de elegir quiénes van a representar, tienen que hacerlo teniendo en cuenta todas esas cuotas de género, de diversidad y demás. A partir de eso es que se da la discusión. Y en esa discusión lo que se dice es lo siguiente. Si un tema, por ejemplo el tema del agua, pongámosle, que el agua sea un derecho humano o que sea un negocio como es hoy, ¿no? Algo privado. Si un tema no llega a tener la mitad más uno de los acuerdos, no los 2/3, otra gran trampa, porque hay los 2/3, una gran parte de derecha que sí o sí va a estar en la asamblea, porque gran parte del país es de derecha, lamentablemente, hay que decirlo, no la mayoría, pero gran parte, ahí con ese 2/3 traban todas las discusiones con una cantidad matemática. Entonces, si uno hace la mitad más uno de algunos temas, ahí se le complica. Pero si un tema no llegara a tener en la discusión de artículo por artículo, no llegara a tener la aprobación de la mayoría, ese tema queda en pausa y después se ve cómo se resuelve y después les explicamos qué pasa con los temas que no llegan a acuerdo. Y se sigue avanzando. Un trabajo que puede ser un año, año y medio, no es tan rápido. Mientras pasa eso, ¿qué pasa con el Congreso? Gran pregunta. ¿Qué pasa con el Congreso cuando hay a la vez una convención dando nuevas reglas? ¿El Congreso sigue activo? ¿Hace propuestas? ¿O no sigue activo? Y quien decide es la Asamblea. Bueno, eso es un tema también que tiene que discutirse.
Porque algunos países lo han hecho así y se ha armado un escándalo cuando corren al Congreso y quien dirige y quien hace las leyes y quien negocia con el presidente es la nueva convención y el Congreso queda totalmente sin sentido, porque si están haciendo nuevas reglas, ¿para qué se sigue legislando lo antiguo? Bueno, eso es un tema, por ejemplo, que también tiene que discutirse. ¿Y quién lo va a discutir? ¿Quién lo va a decidir? La misma gente de los cabildos. La misma gente de los cabildos, no una entelequia que viene arriba a decir esto es así, se firma y listo. Y usted no se queje que así es. Una vez que pasa eso, que las personas logran la discusión, pasa un tiempo, se presenta un texto final con los acuerdos. Se acordó esto, esto, perfecto. El país se va a llamar Chile, porque hasta eso hay que pensar, ¿no es cierto? Seguiría llamándose Chile, es un país laico y toda la historia, perfecto. La educación es un derecho, esperemos, ¿no? La salud también, y ahí se garantizan. Y dentro de este esquema de gente hay asesores jurídicos, como tienen todos los diputados, que nadie se asuste. Todos los diputados que tienen su mandato elegido, cuando llegan al Congreso, llegan con asesores jurídicos, abogados guías, le llamo yo, que dan una mano no en meter ellos su idea, porque no somos los elegidos ellos, los elegidos son los diputados. Lo que ellos hacen es que tu idea, lo que uno propone, por ejemplo, que la educación sea un derecho, ellos como abogados guías o asesores jurídicos, lo que hacen es le dan formato legal, lo hacen artículo de ley, pero el espíritu de lo que queremos lo pone la gente que fue mandatada. ¿Se entiende? Eso pasa aún en todos los países del mundo, pasa con los diputados. Ningún diputado sabe de todo, sino que tiene asesores que le van dando una mano. Y sobre todo abogados que son los que ayudan al tema de redactar un articulado de diferentes temas. Así que eso es lo que pasaría. Esta asamblea constituyente, surgida de los cabildos en el esquema humanista, da propuestas, educación como un derecho y cómo se garantiza eso, articulado. Perfecto. Muy bien. Una vez que la Constitución se termina, del artículo 1 hasta el último artículo, se termina con los acuerdos, imaginemos que tenemos 100 artículos, por decir algo. De esos 100, hay 5 que no se llegó a acuerdo. Bueno, 95 están listos y 5 hubo lío, no hubo acuerdo, quedaron en pausa. Stand-by, dirían los estadounidenses. ¿Qué hacemos con esos 5? Bueno, ahí les explico. El día final en el que se termina de redactar la Constitución, todas las asambleas son televisadas, debería haber un canal oficial, vía web o vía también puede ser un canal de televisión, donde las asambleas sean públicas y la gente pueda asistir personalmente o vía electrónica o vía medio de comunicación de poder, o tiene que haber actas, por supuesto, y uno podría seguir la discusión todos los días, porque es arduo, es largo, es muy complejo, es un proceso que requiere mucha paciencia, mucho diálogo, es un tema, pero bueno, se tiene que hacer, porque es una cosa que marca a futuro un nuevo país. Una vez que se logra hacer eso, de decir, bueno, tenemos estos artículos, se llegó a esto, este es el borrador final, por así decirlo, ese borrador se pone a disposición de la gente para que la gente lo lea, sabiendo que hay 5 artículos, como habíamos dicho, que están sin consenso. Muy bien. Una vez que eso se logra, es ahí, recién ahí, cuando uno va a votar. Hasta ahora, en todo este proceso, nunca la gente fue a votar. Porque recordemos que los voceros, los que hicieron la Constitución, fueron elegidos dentro de los cabildos. En Ovalle, en Milipilla, en Temuco, en Punta Arenas, en Arica, se eligieron voceros desde los cabildos. Nunca fuiste a votar todavía. Qué interesante eso. ¿Querés elegir a tu vocero? Anda al cabildo. ¿Querés ser vos un constituyente? Hace un cabildo. Y que te elijan, a ver si te elige la gente, ¿no? En la discusión, en la conversa cara a cara. Muy bien. Recién en este esquema propuesto por el PH y tomado, por ejemplo, por la gente de Unidad Social, por la gente de colegio de profesores y demás, que vamos todos con ese esquema, recién ahí uno va a votar si quiere aprobar el texto constitucional o no quiere. Si imaginemos que ganase el no, por decir algo,
y la gente no quiere porque el texto no gustó, no sé qué, bien, lo que sigue es lo que había. Y bueno, a llorar al campito. Es así. Ahora, si suponemos la mayoría va a votar que sí, quiere un cambio, perfecto, vota que sí. ¿Y qué pasó con los artículos que habíamos dicho que eran 5, pero que pongámosle que son ese número? Esos artículos, lo que se hace es, se definen ahí. La gente decide. Supongamos que no se llegó a un acuerdo con el tema del agua. Entonces, lo que se decide ahí es, lo que se decide ahí es, por ejemplo, que la gente defina los artículos que no ha habido definición. Lo que no se logró acordar por consenso en la Asamblea Constituyente es la gente la que decide qué hacer con sus artículos. A la hora de votar, se votará. ¿Aprueba la Constitución? Sí, apruebo el borrador. Perfecto. Hubo un artículo donde se llegó a acuerdo. Por ejemplo, educación como un derecho. ¿Usted quiere que sí o que no? Es la gente la que define los puntos de un acuerdo. Fíjense cómo han estafado a la gente aquí en Chile. Qué tremendo que es eso. Una vez que la gente vota eso, la gente vota que sí, y hay resultado de los puntos en desacuerdo, y se logra un consenso por mayoría de votación, la gente es la que define los puntos, y ahí se redacta finalmente una constitución. Esa constitución se presenta a las autoridades, la autoridad firma, y al momento en el que firma, todas las autoridades, presidentes, alcaldes, concejales, diputados, renuncian. Y se llama a nuevas elecciones y el país arranca de cero. Fíjense qué diferencia con lo que tenemos ahora. Qué distinto es la estafa que han hecho ahora con el tema de la Constitución, esta que aprobaron, este acuerdo que aprobaron tremendo, estos diputados de derecha no oficialista, por ejemplo la ADC, y algunos amigos perdidos de la izquierda que confundidos, que en el afán de que algo cambie, como si la derecha fuese la que tiene que dar las cartas, ¿por qué? Firmaron. Qué diferencia, ¿no? Bueno, pero hay una forma de que esto sea, que hace el PH, porque de repente se da esto y ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a restar? No, vamos a jugarnos por participar para que haya el espíritu de la gente, que es aprobar este plebiscito. También es una muestra política, es una opinión política muy fuerte aprobar el plebiscito, y creemos que por una amplia mayoría. Y a partir de ahí, vía diputados, vía presión de la gente y marcando en el voto AC, Asamblea Constituyente, se puede presionar para lograr que esto sea una asamblea, que la asamblea vea todo, porque la convención, como dijimos, está atada de mano, no puede tocar temas del TDP, por ejemplo, pero sí puede, lo que sí puede hacer es esta asamblea puede totalmente cambiar todo el esquema y tocar lo que sea. No hay por qué pedir permiso a otro país para cambiar, porque el país está cambiando de cero. Y en todo caso, si no hubiese acuerdo en qué hacer con el TDP, que defina la gente. Que la gente defina qué hacer con el TDP. ¿Quieren que sigan? ¿Quieren que no sigan? Bueno, en esa votación, en esos puntos, en ese acuerdo, se podría votar, por ejemplo, plebiscitar los TPP y a ver qué pasa. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez que las autoridades renuncian, el país comienza de cero y ahí se eligen de vuelta todas las autoridades y el país arranca con una nueva constitución, hecha en democracia, con asamblea y con nuevas autoridades. Eso es lo que debe haber pasado y eso es lo que no pasó. ¿Qué va a hacer el PH? El PH va a jugar para que haya apoderados humanistas en todo el país, garantizando la transparencia de la elección en el plebiscito, estamos hablando de octubre, para que la gente que vaya a votar a prueba tenga su voto reconocido, para aquellos que votan AC tengan su voto también reconocido, y si la AC es mayoría, el apruebo con AC no puede escribir en el voto que no pasa nada, ya está dicho. El único voto que anulan es el que tiene las dos opciones marcadas. Si usted marcó una sola y pone AC, ese voto cuenta. Entonces, los apoderados humanistas en esta red que queremos armar a nivel nacional van a estar contando esos votos también de AC. Y eso puede ser una instancia importante de lo que es la
la, la marca C y poder presionar para poder cambiar eso. Vamos a jugarla por ahí, porque no vamos a restarnos de esta gesta que, aunque sea con un mal término, y se inició con la gente en la calle.